Nos corresponde hoy día presentar los resultados, ¿verdad?, del último trimestre móvil de la Encuesta Nacional de Empleo, que corresponde al trimestre marzo, abril, mayo de 2025. Vamos a partir con las consideraciones generales de la encuesta. En primer lugar, la base de datos está conformada solo por encuestas completas que pasan todos los controles de calidad. La tasa de logro del trimestre móvil marzo-abril-mayo 2025 fue de 93,5%, equivalente a 37.094 viviendas que entraron a cálculo. El error absoluto de la tasa de desocupación en este trimestre móvil es de 0,3 puntos porcentuales. Se aplica un modelo de ajuste por no respuesta vía Propensity Score, además de una calibración por grupos de edad, sexo, nacionalidad y región, en base a las proyecciones de población base censo 2017, buscando controlar, junto al resto de los ajustes al factor de expansión, posibles sesgos de la muestra. Y en términos operativos, la muestra tiene una distribución balanceada en las semanas de recolección que conforman el mes y el trimestre móvil. La recolección de la submuestra de mayo se realizó entre el 7 de mayo y el 6 de junio de 2025. Para fines de resguardar la precisión de los indicadores obtenidos con la encuesta, todas las estimaciones son evaluadas con el estándar de calidad para encuestas de hogares del INE, con el fin de entregar alertas respecto a la fiabilidad de algunas desagregaciones de los datos, y se recomienda a los distintos usuarios aplicar dicho estándar para los análisis que se puedan realizar con la encuesta. Pasemos a mirar los principales indicadores del mercado laboral. En términos del cuadro resumen, podemos ver que la población en edad de trabajar tuvo un aumento de 0,9%, equivalente a 149.110 personas. En lo que respecta a las personas que están dentro de la fuerza de trabajo, el aumento fue de 0,8% en 12 meses, equivalente a 86.428 personas. En lo que respecta a las personas ocupadas, el aumento en 12 meses fue de 0,2%, equivalente a 14.565 personas. Las personas desocupadas tuvieron un aumento estadísticamente significativo de 8,5% en 12 meses, equivalente a 71.862 personas desocupadas. En términos de las personas que están fuera de la fuerza de trabajo, la variación en 12 meses fue del 1%, equivalente a 62.682 personas. En términos de los principales indicadores, podemos ver que la tasa de desocupación para este trimestre móvil, marzo, abril, mayo de 2025, alcanzó el 8,9%. Y esto significó un aumento en puntos porcentuales estadísticamente significativo de 0,6 puntos porcentuales. En lo que respecta a la tasa de ocupación para este trimestre móvil, alcanzó el 56,6%, con una disminución en 12 meses de menos 0,4 puntos porcentuales. En lo que respecta a la tasa de participación, esta alcanzó el 62,2% y mostrando una nula variación en 12 meses. Miremos la evolución de la tasa de desocupación. La tasa de desocupación para este trimestre, como les mencionaba, trimestre marzo, abril, mayo 2025, fue de 8,9% y registró un aumento anual de 0,6 puntos porcentuales estadísticamente significativo, siendo el segundo incremento luego de 12 disminuciones consecutivas. Con respecto a la variación trimestral, tomando en consideración los datos con ajuste estacional, vemos que la tasa de desocupación registró un alza de 0,2 puntos porcentuales con respecto al trimestre móvil anterior, ubicándose en 8,9%. Esta variación trimestre móvil ha sido incidida únicamente por las mujeres, cuya tasa de desocupación aumentó 0,6 puntos porcentuales con respecto al trimestre móvil anterior, al tiempo que los hombres se redujeron en 0,1 puntos porcentual su tasa de desocupación. En términos de la tasa de participación y la ocupación laboral, vemos que para el trimestre marzo, abril, mayo 2025, las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,2% y 56,6% respectivamente. En cuanto a su dinámica, mientras la primera no registró variación interanual, la segunda anotó un retroceso de 0,4 puntos porcentuales en 12 meses. Según Setso, se observan movimientos contrapuestos en la variación a 12 meses de la tasa de participación de
3 puntos porcentuales negativos y 0,2 puntos porcentuales positivos para hombres y mujeres respectivamente. En el caso de la tasa de ocupación, ambos sexos presentan una reducción interanual. Con respecto al trimestre móvil previo, las tasas de participación y ocupación disminuyeron en los hombres y aumentaron en el caso de las mujeres. Comparando la tasa de participación con igual trimestre de años anteriores, podemos observar que es significativamente más alta respecto al periodo 2020 a 2023, pero aún sigue siendo más baja respecto al periodo prepandemia en menos 0,6 puntos porcentuales, aunque esta diferencia no es significativa. Según sexo, solo los hombres presentan una brecha para recuperar su tasa de participación prepandemia. Esta brecha es estadísticamente significativa y de menos 1,7 puntos porcentuales, mientras que en las mujeres, con respecto al año 2019, prepandemia, la tasa de participación ha sido superior en 0,3 puntos porcentuales. Situación similar se observa para la tasa de ocupación, la cual en relación con el año 2019 sigue siendo estadísticamente menor en 1,6 puntos porcentuales. Esto es equivalente a 269.000 personas ocupadas menos aproximadamente. Para los hombres, esta diferencia es de menos 2,7 puntos porcentuales, estadísticamente significativa, y para las mujeres esta brecha es de menos 0,6 puntos porcentuales, correspondiente a 216.000 y 53.000 personas ocupadas menos respectivamente. Como ya es tradición, en las coyunturas hemos estado mostrando, ¿verdad?, el efecto demográfico en la tasa de ocupación, y lo que hacemos es calcular la tasa de ocupación hasta la edad de jubilación, es decir, hasta los 64 años para los hombres y 59 años para las mujeres, con el objetivo de aislar en parte los cambios demográficos que ha ido generándose en nuestra sociedad a través del envejecimiento de la población. Y lo que podemos ver es que en el trimestre marzo, abril, mayo 2025, la tasa de ocupación acotada fue 65,1%, superando en 8,5 puntos porcentuales la tasa de ocupación general de 56,6% que acababa de mostrar en la lámina anterior. En comparación al igual trimestre del año 2019, vemos que la tasa general aún muestra un rezago, ¿verdad?, de menos 1,6 puntos porcentuales, que es estadísticamente significativo, mientras que esta tasa de ocupación acotada, ajustado por la edad de jubilación, es mayor en 0,2 puntos porcentuales. Podemos ver que la brecha entre esta tasa de ocupación general y la acotada ha aumentado, y podemos ver en el gráfico a la derecha cómo ha habido un cambio en la tendencia, ¿verdad?, y en esta brecha post pandemia, reflejando el envejecimiento de la población. En el trimestre marzo, abril, mayo de este año 2025, la población en edad jubilar representa el 20,8% de la población en edad de trabajar. Este porcentaje es 2,9 puntos porcentuales mayor que lo que se observaba en el mismo trimestre móvil, pero en el año 2019. Si vemos este efecto demográfico en la tasa de ocupación separando entre hombres y mujeres, podemos ver que se observan efectos diferentes. En los hombres, la tasa de ocupación aún no se recupera frente al año 2019, incluso acotando a la edad de jubilación, aunque deja de mostrar una diferencia estadísticamente significativa. En el trimestre marzo-abril-mayo 2025, la tasa general de los hombres fue 65,9%. Esto representa una brecha estadísticamente significativa de 2,7 puntos porcentuales con respecto a lo observado en el año 2019. Si acotamos, ¿verdad?, esta tasa de ocupación a la edad de jubilar, esta tasa de ocupación de los hombres aumenta a 72,2%. No obstante, sigue observando una brecha con respecto al año 2019 de 1 punto porcentual. Para las mujeres, la tasa de ocupación acotada alcanza al 57,4%, mostrando un incremento estadísticamente significativo en comparación al año 2019 de 1,4 puntos porcentuales. En tanto, la tasa general de las mujeres fue 47,7% en el último trimestre, mostrando una disminución de 0,6 puntos porcentuales.
Pasando a otro tema, vamos a analizar los ocupados según sector económico. En 12 meses, el ascenso de la población ocupada, que fue de 0,2%, se fundamentó principalmente por las actividades de alojamiento y servicio de comidas, con un aumento en 12 meses de los ocupados de 11,2%, estadísticamente significativo; minería, que tuvo un aumento en 12 meses de ocupados de 9,8%; comunicaciones, que tuvo un aumento en 12 meses de 10,7%; y actividades financieras y de seguros, que tuvo un aumento de ocupados de 10,4%. Los principales descensos en la población ocupada se registraron en las ramas de administración pública, cuya disminución fue de 8,5%, estadísticamente significativo; transporte, que tuvo una disminución de menos 7,2% en 12 meses; y construcción, que tuvo una disminución de menos 3,5% en 12 meses. Analizando el crecimiento trimestral de los ocupados, tomando en consideración la serie con ajuste estacional, vemos que las personas ocupadas registraron una variación trimestral positiva de 0,02%, equivalente a 1.657 personas ocupadas más con respecto al trimestre móvil anterior. Según Sexo, tanto hombres como mujeres presentaron pequeñas alzas en la ocupación con respecto al trimestre móvil anterior de más 0,02% y 0,01%, equivalente a 1.112 hombres y 545 mujeres ocupadas adicionales, respectivamente. Se observa un patrón mayoritariamente al alza en la dinámica de la ocupación desestacionalizada para este trimestre marzo, abril, mayo, con respecto al trimestre móvil anterior, con aumentos desde el año 2010 en adelante en la mayoría de los años, disminuyendo solo en 4 periodos, que fue el año 2014, 2016, 2020 y 2021. Hemos querido en esta coyuntura mostrar un análisis adicional con respecto a la caracterización de la desocupación, dado el aumento estadísticamente significativo que tuvo en este periodo. Y vemos que la expansión anual de las personas desocupadas, como ya les mencionamos, de 8,5%, fue incidida principalmente por los grupos etarios entre 25 y 34 años, cuyo aumento en 12 meses de los desocupados fue de 13,3%. Y también seguido del del tramo etario entre 35 y 44 años, cuyo aumento en 12 meses de los desocupados fue de 16,8%. Se destaca en este trimestre móvil, marzo, abril y mayo 2025, que es el cuarto trimestre consecutivo en que estos dos grupos etarios son los que más inciden en la expansión de los desocupados a 12 meses. En otro ámbito, según nivel educativo, se observa que por tercer trimestre consecutivo, las personas con educación universitaria o superior son las que más inciden en este aumento de la desocupación. Asimismo, en este trimestre móvil, marzo, abril y mayo 2025, los desocupados con educación universitaria o superior representan un 25,7% del total de desocupados, mientras que hace 12 meses atrás representaban un 19,8%. Analizando la duración de la desocupación, se observa que ésta ha aumentado sostenidamente en el tiempo, pasando de 6 meses promedio en el periodo prepandemia a más de 7 meses en los últimos años. De esta manera, en el trimestre móvil marzo, abril y mayo 2025, las personas desocupadas declararon en promedio haber realizado actividades de búsqueda de una ocupación desde hace 7,6 meses. Esto representa, o representó, mejor dicho, un incremento interanual de 0,7 meses, anotando su 14º incremento consecutivo. Considerando la desocupación de larga duración, es decir, personas que llevan más de un año buscando un empleo, se tiene que en este trimestre, marzo, abril y mayo de 2025, el 19,8% del total de los desocupados declaró estar en esta condición. Y esto corresponde a 182.000 personas. Hace 12 meses, dicho porcentaje fue de 16,1%, presentando un incremento de 3,7 puntos porcentuales.
es decir, un aumento de 46.000 desocupados de larga duración adicionales en 12 meses. Pasando al análisis de la ocupación informal y formal. La expansión anual de los ocupados, de 0,2%, fue incidida solo por la ocupación formal. La ocupación formal tuvo un aumento de 3,3% en 12 meses, correspondiente a 219.113 personas adicionales, debido a que la ocupación informal presentó una disminución de menos 7,8% en 12 meses, equivalente a 204.548 personas informales menos. La expansión de la ocupación formal fue incidida principalmente por ocupaciones de asalariados del sector privado y trabajadores por cuenta propia, equivalente a un aumento en 12 meses de 146.000 y 70.000 ocupaciones formales respectivamente. Según Setso, el aumento de 3,3% de los ocupados formales fue incidido tanto por los hombres como por las mujeres, aunque los primeros con mayor fuerza, lo que se tradujo en un alza de 2,9% y 3,9% en cada caso. La tasa de ocupación informal se situó en 26%, con un retroceso estadísticamente significativo de menos 2,2 puntos porcentuales en un año, y con un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil anterior. Las personas ocupadas informales decrecieron 7,8%, estadísticamente significativo, incididas tanto por los hombres como por las mujeres. Según un sector económico, el descenso de la población ocupada informal se debió principalmente a comercio, cuya disminución en 12 meses fue de menos 13,2%, estadísticamente significativa, transporte, cuya disminución fue de menos 18,3%, estadísticamente significativa, administración pública, cuya disminución fue de 26,5%, estadísticamente significativa, e industria manufacturera, cuya disminución de los ocupados informales fue de menos 10,3% respectivamente. Analizando la tasa de ocupación informal a nivel regional, vemos que se registraron caídas de la tasa de ocupación informal en 13 de 16 regiones, siendo estadísticamente significativa esta disminución en los lagos, Coquimbo, la Araucanía y Metropolitana. La tasa de ocupación informal se incrementó solamente en Magallanes, Los Ríos y en Maule. Las tasas más altas se registraron en la Araucanía, con 35,4% tasa de ocupación informal, Ñuble, con una tasa de ocupación informal de 34,9%, y Maule, con una tasa de ocupación informal de 33,6%. Las tasas más bajas se presentaron en Antofagasta, con una tasa de ocupación informal de 18,4%, Magallanes, con una tasa de ocupación informal de 21,6%, y Metropolitana, con una tasa de ocupación informal de 22,4%. Fuerza de trabajo potencial. Los inactivos potencialmente activos, también conocidos como fuerza de trabajo potencial, que son personas que están fuera de la fuerza de trabajo, pero han señalado que están disponibles o están buscando empleo. Este grupo de personas aumentó 7,2% en 12 meses, estadísticamente significativo, alcanzando un total de 928.580 personas. A su vez, anotaron una caída de 2,1% respecto al trimestre móvil anterior, de 19.804 personas menos. En este trimestre, marzo, abril y mayo de 2025, la tasa de subutilización, que incorpora tanto a los desocupados como a la fuerza de trabajo potencial, alcanzó un 16,7% y presentó un incremento en la variación en 12 meses de un punto porcentual estadísticamente significativo, y representando el segundo periodo al alza luego de 3 trimestres consecutivos a la baja. La tasa de desocupación a nivel regional.
A nivel regional, existió un aumento en la tasa de desocupación en 10 regiones, sin embargo, solo dos fueron estadísticamente significativas. Estas son la región de Tarapacá, con un aumento de 4,9 puntos porcentuales en la tasa de desocupación, y la metropolitana, con un aumento de 0,9 puntos porcentuales en la tasa de desocupación. En cuanto a las 6 regiones que presentaron disminuciones en la tasa de desocupación, ninguna de estas fue estadísticamente significativa. Las tasas más altas de desocupación se presentaron en Tarapacá con 10,7%, Ñuble con 10,4% y la Araucanía con 9,8%. Y las tasas más bajas de desocupación se observaron en Aysén con 4,3%, Magallanes con 6,1% y Los Lagos con 6,4% en la tasa de desocupación. Pasando al contraste con registros administrativos, vemos que para el trimestre enero, febrero, marzo 2025, que es el último trimestre comparable con los registros administrativos de la super de pensiones, podemos ver que los cotizantes tuvieron un crecimiento de 1,3% en 12 meses en los datos de la Superintendencia de Pensiones. Este aumento de 1,3 es inferior al incremento observado en el registro administrativo en el trimestre anterior, que fue de 1,5%. En el mismo periodo, comparable con los registros administrativos, la encuesta nacional de empleo presentó un aumento de 3,1%, que no es significativo, y la variación que se observa en el registro administrativo se encuentra dentro del intervalo de confianza de la estimación de la encuesta nacional de empleo. En los trimestres móviles siguientes, febrero, marzo, abril 2025 y el que acabamos de publicar ahora, marzo, abril y mayo 2025, se observa en la encuesta nacional de empleo variaciones positivas en el número de cotizantes de 2,4% y 2,0% respectivamente. Como tercer tema, que ya es un tema habitual de nuestra coyuntura, presentaremos la estimación sintética de las personas ocupadas en actividades características del turismo. La población ocupada en las actividades características del turismo se estimó en 680.412 personas, las que representó el 7,3% de la población ocupada total. En 12 meses, este tipo de ocupación registró un aumento de 6,9%, incidido tanto por las mujeres como por los hombres. Sectorialmente, se observa que alojamientos y servicios de comida fue el principal sector que incidió en el incremento anual de las ocupaciones características del turismo. Y esta incidencia es por quinto trimestre móvil consecutivo. Se observa que el aumento en 12 meses de la ocupación en actividades características del turismo es explicado tanto por el alza de la ocupación formal como informal, siendo este el noveno trimestre móvil consecutivo con variaciones interanuales positivas por ocupados formales en actividades características del turismo. A nivel regional, los incrementos de la ocupación en actividades características del turismo se concentraron con mayor incidencia positiva en las regiones metropolitana, Valparaíso y la Araucanía. Y por su parte, Tarapacá y Los Lagos registraron las mayores incidencias negativas. Conclusiones de esta coyuntura. La encuesta nacional de empleo mantiene una consistencia conceptual, metodológica, con las recomendaciones de la OIT, incorporando los lineamientos provenientes de las conferencias internacionales de estadísticos del trabajo. Se observa una tasa de desocupación de 8,9% en el trimestre móvil marzo, abril y mayo 2025, anotando una variación anual positiva de 0,6 puntos porcentuales, que es estadísticamente significativa. Luego del quiebre en la senda decreciente post-pandemia ocurrida hace 2 trimestres móviles. Con ajuste estacional, la tasa de desocupación alcanzó un 8,9%, aumentando respecto al trimestre móvil anterior 0,2 puntos porcentuales. Y esto ha sido incidida por las mujeres, quienes registraron un incremento con respecto al trimestre móvil anterior de 0,6 puntos porcentuales. Al tiempo que los hombres, su tasa de desocupación disminuyó trimestralmente menos 0,1 puntos porcentuales. La tasa de participación fue 62,2%,
y no registró variación en 12 meses, mientras que la tasa de ocupación disminuyó 0,4 puntos porcentuales por segundo periodo consecutivo, alcanzando a 56,6%. Según Setso, esta contracción se explicó mayormente por hombres, cuya disminución en la tasa de ocupación fue de menos 0,7 puntos porcentuales, pero también por las mujeres, cuya disminución fue de menos 0,2 puntos porcentuales. La expansión anual de ocupados, 0,2% en 12 meses, fue incidida solo por la ocupación formal, debido a que la ocupación informal presentó una séptima disminución consecutiva. Esta disminución en la ocupación informal fue de menos 7,8%, estadísticamente significativa y equivalente a 204.548 personas menos en la ocupación informal. La tasa de ocupación informal se situó en 26%, con un retroceso de 2,2 puntos porcentuales en un año. Este retroceso representa una diferencia estadísticamente significativa. Al mismo tiempo, se observa que la expansión anual de las personas desocupadas, 8,5%, que resultó estadísticamente significativa, fue incidida principalmente por personas con educación universitaria o superior, así como por los grupos etarios más jóvenes, entre 25 y 34 años y entre 35 y 44 años. Todas estas variaciones resultaron ser estadísticamente significativas. En ese contexto, se observa un incremento interanual de 0,7 meses en el tiempo promedio de búsqueda de la ocupación, situándose en 7,6 meses en promedio para el trimestre actual, marzo, abril y mayo de 2025. Asimismo, en este trimestre, el 19,8% de los desocupados está en condición de larga duración, presentando un incremento de 3,7 puntos porcentuales. Es decir, 46.000 desocupados de larga duración adicionales con respecto al mismo trimestre del año anterior. Finalmente, la población ocupada en actividades características del turismo se estimó en 680.412 personas, representando el 7,3% de la población ocupada total. Y con esto damos finalizada nuestra presentación.